Gracias, Luis. Segunda parte de la conversación entre el arquitecto José Gustavo Trujillo Tobar y el maestro Ismar Figueroa, el 3 de septiembre de 2021. Adelante, aquí ando pendiente, pero me desaparezco. No tengas pena, muchas gracias. Buenos días, arquitecto. Buenos pues días. Nos cortaron Isma. cuando estábamos agarrando fuerza, ¿verdad? Sí. Así es. Pues podemos continuar, no se preocupe, usted estaba muy bien en su conversatorio. Recuérdame a dónde nos quedamos. Íbamos un poco sobre la cuestión del intercambio entre su asociación de arquitectos y Huehuetenango, esa situación. Habló un poco también de la cuestión esta de la casa que se rescató en Malacatancito, los intercambios entre arquitectos, entre Quetzaltenango, Huehuetenango y Comitán, y ya después con la UNACH, y se amplió. Más o menos ese era el contexto que estábamos ayer cuando se nos fue la señal. Sí, creo que concluimos con la participación del Colegio de Arquitectos Exacto. Chiapanecos, Asociación Civil, Sección Comitán. Quiero comentarte que antes de estos encuentros académicos de los arquitectos, ya se había dado encuentros académicos con la Sociedad Médica de aquí de Comitán, que tenía o sigue teniendo unas semanas de intercambio México-Guatemala sobre temas relacionados con la medicina. Estos congresos creo yo que han alcanzado muy buen nivel por la misma especialidades que se da en la medicina. Y tanto aquí en Comitán como en Huehuetenango, las sociedades médicas se han preocupado y ocupado por traer a especialistas de la capital, de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guatemala, dándose, te digo, este intercambio, creo yo que a muy buen nivel. Otro intercambio que se ha dado es en el aspecto literario. A partir del año 2000, que se funda aquí en Comitán el Ateneo, tuvimos relaciones ese mismo año del 2000 con el grupo literario de los Quijotes de Quetzaltenango. Este grupo ya tenía años atrás de consolidado, pero se dio este encuentro, el Ateneo asistió a Quetzaltenango y ellos han venido aquí a Comitán a darnos pláticas, a conocer sus trabajos de poesía, sus trabajos de investigación histórica, como el caso del licenciado Soto. Y en últimas fechas ya supe a través de la esposa del arquitecto Manrique Sáenz que en Huehuetenango ya se estaba consolidando también un grupo de poesía ya organizados. Espero que pronto se den ese intercambio. Aquí en Comitán es una ciudad también con muchos poetas y creo que se va a dar. También hemos tenido presencia de grupos musicales, escolares de animación, bandas de música, de instituciones educativas, tanto de Huehuetenango como de ciudades vecinas. Inclusive recuerdo que vinieron del departamento de Varillas, grupos musicales muy numerosos y muy profesionales. Creo que eso es importante. Aquí en Comitán, en este aspecto,
estamos iniciando es a partir del 2010, que en la celebración del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución, que se forma un comité de festejos ciudadanos aquí en el municipio, el cual tuve el honor de presidir. Y en ese año se formó una de animación al estilo de las bandas que conocíamos de allá de Guatemala. Aquí en México la tradición es, en los planteles escolares, es la banda de guerra. Es un ensamble de tambores y cornetas nada más. Pero a partir del 2010 ya se incorporan nuevas percusiones y se formó un grupo muy importante de 100 elementos apoyados por un programa federal de la Secretaría de Desarrollo Social, que dio el recurso para la compra de instrumentos, uniformes, y el municipio le pagó al maestro de música y se conformó esta banda. Como te digo, inspirado en los grupos musicales que hemos conocido de Guatemala. Estos grupos han dejado muy buen sabor de boca aquí en Comitán. Existen también relaciones institucionales entre los dos países y en especial en las poblaciones de Comitán, Huehuetenango, con hermandades de ayuntamiento cabildo. Se empezó estos intercambios con la población de la Trinitaria, fue la que tuvo un primer acercamiento de hermandad, porque realmente el municipio de Trinitaria es frontera. El municipio de Comitán no es frontera, sino es la primera ciudad en importancia más próxima a la frontera de Guatemala de este lado, porque del lado de la costa, del lado del Soconusco, pues ahí tenemos a la ciudad de Tapachula como el eje rector. Tenemos hermandad con la ciudad de Huehuetenango, con la ciudad de Salcajá y con la ciudad de Quetzaltenango. Esto es un evento protocolario donde se firman estos acuerdos de hermandad y hay una representación artística de las ciudades en este intercambio. De unos años atrás, antes de la pandemia, estamos hablando tal vez del 2018, por ahí, el consulado de Guatemala aquí en la ciudad de Comitán ya contó con un agregado cultural y hay una persona encargado de estas actividades. Por primera vez en el año de 1918 se celebró una ceremonia conjunta el 15 de septiembre, Comitán Huehuetenango, ambos celebrando nuestra independencia, con un programa cultural. Se realizó en un centro cultural denominado Turulete, aquí en la ciudad de Comitán, con la presencia del cónsul, de los principales funcionarios del consulado y las autoridades culturales y municipales de Comitán. Desgraciadamente esto no ha tenido continuidad por la cosa de la pandemia, pero creo que es un aspecto importante estas celebraciones conjuntas. Esto nos permitió tener el acercamiento con el agregado cultural y le comentamos el interés que teníamos de que nos trajeran
Los barriletes, a Comitán le llamamos papalotes, que se fabrican en Zumpango, allá en Guatemala. Son verdaderas creaciones artísticas y que en el mes de agosto, cuando tenemos nuestra festividad, las condiciones del viento son favorables aquí en Comitán para poder conocer esas grandes creaciones que hacen en esta población de Guatemala. A través del Consejo de Cronistas, que tuvimos un intercambio y asistimos a un congreso allá en la ciudad de Guatemala, precisamente estábamos invitados a ver este festival de los barriletes en Zumpango. Desgraciadamente faltó coordinación y el vehículo que nos transportaba a la ciudad de Guatemala no lo dejaron pasar en la frontera por problemas de tipo del transporte. Parece ser que México anteriormente había limitado el internamiento de transporte público de vehículos de Guatemala hacia México. Entonces Guatemala pues decidió también que no podían pasar vehículos de pasajeros. Desgraciadamente te digo esto, no se pudo concretar, no se pudo realizar y está pendiente ese aspecto. Pues desde luego las relaciones comerciales que han existido de siempre, ¿verdad? En este sentido, te comento que uno del principal producto comiteco que se exportaba a Guatemala era la famosa aguardiente fabricado con panela y con aguamiel, lo que es lo mismo que el pulque, denominado comiteco. Esta bebida se comercializó mucho en Guatemala. Y en las distintas épocas se han dado otro tipo de intercambios de acuerdo a las necesidades comerciales de cada país. En un tiempo se comercializó mucho zapato fabricado aquí en Comitán por artesanos, un zapato que se llamaba zapato de campo, un zapato alto que servía para los trabajos agrícolas, y esto se fabricaba mucho aquí en Comitán. Había una industria netamente local en cuanto a fabricación de pieles, de suelas y todos los accesorios que requiere la fabricación del zapato. Años después, ya por los años 50, se comercializó aquí en Comitán el zapato de plástico de la marca Sandac. Esta fábrica de zapatos estaba en el Estado de México, en el centro de la República. Sin embargo, llegó aquí a Comitán. Mis padres tenían una zapatería y fueron distribuidores de este zapato Sandac. Y cuando conocieron el zapato los habitantes de Guatemala lo empezaron a comprar y se les vendía por docenas completas porque ellos a su vez lo comercializaban en Guatemala. Lo mismo se dio en el caso de sombreros. Estos sombreros que se comercializaban a Guatemala no eran comitecos. El sombrero comiteco era un sombrero muy burdo, fabricado de palma, que se dejó de usar cuando empezaron a llegar ya sombreros industrializados, los cuales igual se manejaban por docenas, se iban hacia Guatemala.
Y lo mismo pasaba con algunas telas, géneros, se le llamaba también, ¿verdad? Sobre todo para las poblaciones campesinas, poblaciones rurales, hierbilla, eh, alguna otra cosa del tipo de telas. También se dio en un tiempo el comercio de medicinas mexicanas hacia Guatemala, porque después se dio a la inversa. Estas medicinas pues eran de tipo doméstico, como podían ser antiácidos, analgésicos, ungüentos. Eso era lo que se iba hacia Guatemala. ¿Qué venía de Guatemala para Comitán? Venía la porcelana china, sobre todo las vajillas completas que se llamaban de botón, por traer la decoración de un botón de una flor, juegos de té, que estos juegos de té eran japoneses, habían unos que se le denominaba de dragón. Este juego de té se comprobaba su autenticidad. A trasluz se veía una geisa en el fondo de las tacitas de estos juegos de té. Esto se comercializó mucho aquí en Comitán. Algunos enseres de cocina nos venían de Guatemala, los famosos molinos de mano que servían para hacían las funciones de una licuadora manual. Posteriormente, ya te estoy hablando de los años 60, empieza la importación de artículos eléctricos, sobre todo radios portátiles de baterías, modulares, se importaban televisiones, autoestéreos, y algo de artesanía. Yo conservo una escultura de madera, comprado en la mesilla, bastante interesante la escultura y a precios muy accesibles. Posteriormente a esto empezó a entrar el producto de cristalería francesa, sobre todo de vajillas, de copas, y ya en ese tiempo habían medicamentos que se traían de Guatemala para acá. Sobre todo se comercializó mucho el Sucrol, era pues según eso decían que aliviaba los males mentales, pero otros lo tomaban como un excitante sexual, el famoso Sucrol. Y también ya por esas fechas ya tenían allá en Centroamérica su mercado común, y llegaba aquí mucha ropa fabricada en El Salvador, pero a través de las fronteras con Guatemala. En la actualidad ya hay una situación que ya no sabes cuál es cuál, ¿verdad? La mesilla con la parte mexicana, un gran mercado de ropa, pero esa ropa parece ser que viene de las fábricas mexicanas de Puebla, de Tlaxcala, y que se comercializa mucho en la zona de la frontera, y como no hay ningún control, pues circula de ambos lados. En el caso de nosotros, los comitecos, encontramos todavía interesante la ropa deportiva que se comercializa en la mesilla, pants, chamarras, sudaderas, algo de tenis, pero sí
ha bajado ya mucho el comercio de mexicanos hacia la mesilla. La apertura de las grandes plazas comerciales ha hecho ahora que mucha gente de Guatemala venga aquí a comprar productos domésticos y abastecerse de sus despensas de alimentos y todo lo que venden estos centros comerciales, grandes empresas que se han establecido. Tan es así que actualmente ya hay plazas comerciales, ya hay estas grandes tiendas en las zonas próximas a la frontera, como es el municipio de frontera Comalapa, Pacayal, todas esas poblaciones fronterizas. Nosotros en época navideña todavía viajamos a la mesilla para pirotecnia, que allá tienen ustedes la facilidad de la pirotecnia china. Entonces, eso todavía nos interesa a los comitecos. Pero resulta que ese interés ha despertado que ahora comerciantes comitecos ya vendan la mercancía esta de Guatemala aquí en la propia ciudad, en la central de abastos, en los mercados, ya se establecen para vender la mercancía que antes íbamos a comprarlo a Guatemala. Y, ¿qué te diré? 2, 3 años atrás, inclusive una empresa ya se estableció aquí en época navideña para vender toda la rama de focos navideños, de series de luces, figuras navideñas y todo eso, ya lo comercializan aquí en Comitán. No sé cómo estén los arreglos en cuanto a aduanas y ese tipo de cosas para poder establecer estos establecimientos aquí. Pues no sé si tengas algo en especial que quieres comentemos o ampliar. Arquitecto, sí, tal vez ampliar algunos puntos. Entre los convenios interinstitucionales, le llamo yo, entre ayuntamientos, ¿a qué se deberá que no se han Sí. implementado en su totalidad? Como porque a veces hay momentos en que sí hay mucha actividad y después decaen. ¿Qué piensa usted al respecto de ese punto, arquitecto Trujillo? El principal problema de estas hermandades, y te lo digo aquí abiertamente, es que el principal promotor de estos encuentros es un periodista que es licenciado en ciencias políticas, pero él se firma como doctor Roque Marín Vasallo, y se autonombra embajador de buena voluntad México-Guatemala. Él fue el que empezó a hacer estos trámites allá en las poblaciones de Guatemala. Pero el fondo del asunto era una forma de ir a sacarles dinero a las autoridades de Guatemala y venía aquí a venderles el producto a los presidentes municipales locales. Por eso empezó con Trinitaria y luego se pasó aquí a Comitán. En el año de 1996, durante la administración del presidente Roberto Ortiz Gutiérrez, tuve la oportunidad de pertenecer al ayuntamiento municipal como director de obras públicas municipales. Y me tocó coordinar la hermandad con Salcajá y con Quetzaltenango. Y viendo las posibilidades que tenía este intercambio, posibilidades culturales, comerciales,
leemos otro enfoque. Inclusive tuvimos un intercambio académico con la Universidad de San Carlos, con la Facultad de Ingeniería Sanitaria, porque en esa administración estábamos construyendo aquí en Comitán una planta de tratamiento de aguas negras. Y se interesaron la Universidad de San Carlos de venir a conocer un ejemplo físico de lo que estábamos realizando para el tratamiento de las aguas negras o las aguas residuales. Resultó un éxito este intercambio, vinieron alumnos, vinieron profesores de San Carlos, los atendimos aquí lo mejor. Conservo un diploma que me extendió la Universidad de San Carlos como un de mis mayores logros que he tenido. Y si hubiera habido continuidad de eso, ahorita tuviéramos grandes acercamientos académicos, culturales, etc. Este año del 2021 estamos celebrando tanto Chiapas como México, como Guatemala, como Centroamérica, 200 años de ser independientes. Era la ocasión inmejorable para haber realizado un acto aquí en Comitán, que es la cuna de la independencia, porque recuerda que aquí el 28 de agosto de 1821 se firmó el Acta de Independencia de Comitán. Y a raíz de eso emanó las otras independencias, primero de las otras ciudades del estado, y el 15 de septiembre en la ciudad de Guatemala se promulga el Acta de Independencia de Guatemala y de las provincias que forman el Reino de Guatemala. Comentamos con algunos actores políticos de aquí de Comitán la oportunidad para invitar a las 5 repúblicas centroamericanas que mandaran una delegación aquí a Comitán para celebrar este magno acontecimiento. Que se les otorgara un día a cada una de las representaciones centroamericanas para que se izara su bandera en la Plaza de la Independencia que se encuentra aquí en Comitán, con todos los honores, que se trajera una muestra artesanal de cada uno de los países, que se les propusiera un espacio, el Parque Central, donde pudieran exponer sus productos, que se les diera un día de foro para que nos presentaran su folclore, su música, su poesía, todas sus manifestaciones culturales, y el día 28 se hiciera un magno evento para la celebración de este acontecimiento. Todo se diluyó en política. Aquí en Comitán, la llegada del presidente de la República, que debería haber sido un día de gran fiesta para Comitán y para todo, pasó como un día político, con manifestaciones de protesta, con restricciones, con bloqueos, que se desvirtuó totalmente el día y la celebración, la conmemoración. Creo que falta voluntad política para hacer. La artesanía guatemalteca en cuestión de madera es muy apreciada aquí en Comitán. En una ocasión dejaron pasar unos artesanos que fabricaban unos muebles de sala muy pequeñitos que sirven como recibidores, que tuvieron un éxito increíble aquí en Comitán.
no se dio abasto el stock que trajeron de producto para que se vendiera. Ese proyecto no se continuó. Empezaron a poner trabas en la aduana de no dejar pasar este tipo de artículos. Huehuetenango tiene un acuarelista de muy buen nivel en la persona de Juan Manuel Sáenz, Sí, así primo de Manrique. De Manrique, sí. De Manrique Sáenz. Trajo él una exposición de su trabajo que realiza allí en Huehuetenango, pero tuvo esa visión de venirse unos días antes aquí a Comitán y realizó varias acuarelas de los puntos interesantes de Comitán. Fue un éxito tanto conocer la obra de Juan Manuel como económico para él, porque vendió su producción aquí en Comitán. Yo tuve la fortuna de adquirir dos obras de Juan Manuel, pero tampoco se le dio continuidad a eso. Son unas flores de un día, como les llamamos aquí, falta de visión política. Se da mucho ya ahorita con esta cosa de la democracia, los cambios políticos en el poder de los partidos políticos, los colores. Entonces, si un partido político está ahorita en el poder, el siguiente, si es contrario, trata de borrar todo lo que hizo el anterior y vuelven a empezar en cero. Entonces, creo yo que será labor de la sociedad civil que retome estos proyectos y los aterrice y los haga efectivos. Han habido acercamientos a muy buen nivel, inclusive a nivel del embajador de México en Guatemala, tuvo contactos con grupos culturales de aquí de Comitán y ofreció todo su apoyo para hacer este intercambio. Pero te digo, los cambios son los que vienen a dar al traste. Así es. Mire, arquitecto, no le escuché muy bien el nombre del que había promovido los hermanamientos en Teopisca y después en Comitán. En Trinitaria. En Trinitaria, perdón, es cierto. Trinitaria. Se llama Roque Gil Marín Vasallo. Roque Gil. Sí. ¿Y todavía existe él en Comitán? Está aquí, pero ya es una persona mayor, ha estado enfermo y creo que ha suspendido ya estos viajes de hermandad, como él le llamaba. Se iba a Guatemala, viaticaba ahí con los alcaldes de Guatemala, lo atendía como rey. Claro. Porque esa es otra de las cosas que lo digo a ti. Nos sorprendemos los mexicanos por el trato que nos dan en Guatemala. Realmente nos ven como los hermanos mayores, nos respetan, nos atienden, nos quieren, que solo los que hemos estado allá y hemos vivido y hemos disfrutado de esa buena voluntad que nos tienen hacia nosotros, es que nos preocupa que esto no se dé más fluido, que no haya más intercambio. Claro. Te digo, desgraciadamente, pues las cosas muchas veces no. Una de las cosas que perjudicó mucho es lo de la inseguridad. Claro, esto es importante. Sí, ya hubieron experiencias muy, muy tristes, lamentables, por la inseguridad. Nosotros tuvimos la experiencia dentro de un grupo cultural
que tenemos, que se llama Grupo Amigos de Armando Alfonso, que es para promover la obra de este comité codistinguido. Uno de nuestros compañeros estaba mal de la vista y se da mucho, o se dio en años anteriores también, la atención médica en Guatemala de chiapanecos que viajaban a Guatemala porque resultaba mucho más económico la atención de buenos especialistas en la atención de distintas enfermedades. Y una de ellas era en oftalmología. Entonces, este compañero se animó para que tuviera una cirugía en los ojos ahí en Guatemala, juntó su recurso y se fue en su carro a Guatemala. Lo asaltaron en el camino, le quitaron todo y el estrés que pasó le causó la muerte. Sí, muy duro. Entonces, todo esto se ha dificultado. En los últimos años, aquí la zona fronteriza con Guatemala, te hablo de lo que es frontera con Malapa, toda esa parte de ahí, el narcotráfico ha echado sus reales. Últimamente, balaceras en plena carretera de grupos de narcotraficantes, y eso nos ha frenado. En mi caso, ya por ser una persona mayor, pues ya lo pienso dos veces viajar. Claro, todos lo pensamos dos veces, arquitecto. Así es, así es. Antes lo veo más fácil, inclusive muchas veces llegaban a recogernos a la Mesilla, viajábamos nosotros de aquí a la Mesilla, en la Mesilla ya nos pasábamos por el problema de los carros, de que no te permiten. Sí se hace todavía. Así transitar más allá de Huehuetenango con tu vehículo propio. Entonces, con eso se resolvía el problema, ya nos íbamos en los vehículos de los compañeros arquitectos de Huehuetenango y ya realizábamos nuestras reuniones. Desgraciadamente, te digo, los tiempos han cambiado. Claro. Y se complica. Uh-huh. Fíjese, arquitecto, de que me gustaría que usted me comentara un poco sobre cómo ha sido la relación que han tenido con las autoridades consulares de Guatemala en Comitán, en lo que usted conoce. Señores. El acercamiento que perdón. hemos tenido. ¿Qué pasó? Perdón, arquitecto, pero es que se va a acabar el tiempo otra vez. ¿Por qué no cortamos y ya viene la respuesta del arquitecto? Ah, muy bien, excelente. Está bien. Sí, arquitecto, ¿está de acuerdo? Para que les dé tiempo, para que no se corte su respuesta. Hay que volver a entrar al mismo link. Al mismo link, estamos bien. Pero aquí está pendiente. Bueno, a ustedes. Gracias, pues. Sofía. A ver, que quede resuelto.